No he tocado nada esta mañana. Perfecto, pues muy buenos días. Continuamos con la segunda parte de esta sesión que tenemos hoy sobre los retos de la educación superior y de la investigación científica y un poco cómo transformar nuestras universidades en base a todas estas cuestiones actuales que nos han estado explicando los ponentes anteriores. Voy a presentar muy rápidamente los ponentes que tenemos en esta mesa, aunque ellos, por supuesto, luego pueden explicar con un poco más de detalle cuáles son sus responsabilidades en relación a la universidad. Tenemos en primer lugar a Josep María Vilalta, secretario ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas y director del Global University Network for Innovation, que de hecho ha sido la entidad responsable de la organización en España del Congreso UNESCO. Por lo tanto, también gracias por esa organización que hemos hecho en colaboración entre varias instituciones que estamos hoy aquí presentes. También nos acompaña Daniela Tilbury, comisionada de Desarrollo Sostenible y Generaciones Futuras del Gobierno de Gibraltar. Gracias también, Daniela. A mi izquierda tenemos a José Manuel Pingarrón, que es secretario general de Universidades del Gobierno de España. Y, finalmente, Francesc Padró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Así pues, diferentes ámbitos vinculados a las universidades y a la política universitaria también en diferentes países y administraciones. Muy rápidamente, voy a hacer primero una pregunta, un poco que la idea sería que cada uno pueda explorar desde las diferentes vertientes de estos diferentes países con los que trabaja a nivel universitario. Creo que es una cosa que se relaciona mucho con lo que han estado comentando, decía, en la mesa anterior. Básicamente, encontramos hoy unos grandes retos, por ejemplo, el reto demográfico, que hace indispensable el aprendizaje a lo largo de la vida, que implica un envejecimiento importante de las poblaciones, al menos en los países del norte. Nos encontramos también frente a un reto tecnológico vinculado muy claramente al mercado laboral y a esta necesidad de educación a lo largo de la vida. Hablaba antes el rector de la revolución de la información que marca la actualidad y marca, por supuesto, o debería marcar la realidad actual de las universidades. Por otra parte, indiscutible, el reto medioambiental, climático y de sostenibilidad, que no puede tampoco quedar fuera del ámbito universitario. Y, finalmente, quizás un poco más clásico, podríamos decir, pero que se comentaba en una de las últimas preguntas en la mesa anterior, ese reto académico, que yo centraría en que seguramente una visión muy tradicional del enseñamiento de la academia basada en disciplinas que son un poco compartimientos estancos, no tiene hoy mucho sentido en relación a una sociedad más compleja y mucho más interconectada entre sí. Así pues, lo que les quería preguntar a nuestros ponentes es un poco cuál es el rol que entienden que debe tener la universidad a nivel social, que, como decía, se ha introducido, pero sobre todo, si nos podrían explicar cómo se afrontan en concreto estos retos que he comentado y si puede ser con algunas actividades o con proyectos específicos que conozcan y que les parezcan ejemplos de buenas prácticas en este sentido. Empezamos por Pep Vilalta. Pues muchas gracias, Julia, por la introducción, y intentaré ser como propones, también concreto y hacer reflexiones al hilo de experiencias más concretas, ¿no? En todo caso, una primera reflexión que cuando nos planteabas esta pregunta, ¿no?, me hacía, ¿no?, es el hecho de que las universidades sobre el papel, ¿no?, tienen una alta capacidad potencial social, ¿no? Es decir, las universidades como instituciones pueden tener realmente un impacto social muy destacado, ¿no? Podemos coger, pues, el dato, por ejemplo, de los estudiantes jóvenes que entran en la universidad, ¿no? Pues, en el caso de España, el 40 y pico % de los jóvenes en edad de entrar a la universidad están estudiando en las universidades. O, si cogemos el ejemplo de la investigación, pues entre el 60 y 70% de la producción científica en España lo hacen las universidades. Por tanto,
son instituciones realmente con una alta capacidad potencial de impacto social, ¿no? De hecho, nosotros, como Asociación de Universidades Públicas en Cataluña, hemos hecho, no sé si sabéis, un par de estudios al respecto, intentando medir, ¿no? Medir este impacto social o esta repercusión social de la actividad universitaria, que es difícil, ¿no? de medir, y hemos hecho, pues, como os decía, un estudio más socioeconómico y un estudio más de impacto social. Y la verdad es que obtenemos datos realmente interesantes, ¿no? Para citar solamente uno, porque no tenemos tiempo, un dato muy económico nos decía que por cada 100 euros que el Gobierno Autonómico de Cataluña invierte en las universidades públicas, estas generan para la economía unos 405 euros, ¿no? Es decir, el impacto también económico o socioeconómico de las universidades públicas también es muy evidente, ¿no? Pero, evidentemente, las funciones principales de la universidad, la formación, la investigación, son las que, evidentemente, generan mayor impacto. Pero, al mismo tiempo, y se ha comentado esta mañana, ¿no? El profesor Norda lo ha mencionado esta misma mañana, es evidente que las universidades tienen mucho que hacer, ¿no? Es decir, siguen siendo instituciones relativamente conservadoras, siguen siendo relativamente introspectivas, bajo lógicas lógicas internas de funcionamiento, y eso hace que esta capacidad potencial alta de impacto pues a veces no sea tal, ¿no? Nosotros, desde la Red Mundial GUNI, como sabéis, trabajamos con esta perspectiva. O sea, GUNI siempre se ha focalizado en el impacto social de la universidad, en considerar la educación como un bien público, y en este sentido, como imagino sabéis, hemos intentado elaborar diversos estudios y actividades en este sentido. Estamos trabajando en la temática de la Agenda 2030 y los ODS y su impacto en el mundo universitario y de la investigación. Trabajamos en diversos proyectos en el ámbito del compromiso social y comunitario, el que se denominaría, ¿no?, el engagement de las universidades con la sociedad. Estamos trabajando en proyectos de lo que se denomina la investigación y la innovación responsables. Trabajamos en proyectos de ciencia ciudadana también, y justo esta semana, aprovechando la Conferencia Mundial UNESCO, vamos a presentar el nuevo informe mundial, el informe mundial 8, que se titula New Visions for Higher Education Towards 2030, que va en esta línea de repensar las universidades para un nuevo compromiso social en los próximos años, ¿no? Casos concretos, ¿no? También nos pedía Julia, ¿no?, de actividades o que ejemplifiquen este impacto social o este compromiso social de las universidades. En el ámbito de la formación, pues por ejemplo, tenemos todos ejemplos, podemos explicar ejemplos de fomentar el compromiso social de los estudiantes, ¿no? El voluntariado, los proyectos comunitarios, ¿no? La formación para la ciudadanía, ¿no? Para una ciudadanía crítica, comprometida, también se comentaba anteriormente, ¿no? Aquí la verdad es que yo creo que hemos avanzado poco, porque no sé si compartís, pero hemos estado durante muchas décadas priorizando la formación disciplinar, orientada al mercado de trabajo, y se ha olvidado la universidad como formadora de personas y ciudadanos activos, comprometidos, críticos, ¿no? Aquí yo creo que deberíamos hacer una crítica intensa a la universidad por olvidar en parte esta función social de formación de ciudadanos críticos, comprometidos con la sociedad, ¿no? Tenemos ejemplos interesantes, como puede ser el aprendizaje-servicio, pero que realmente yo diría que siguen viviendo en los márgenes del sistema, ¿no? Conocemos iniciativas, nosotros desde la asociación estamos promoviendo, por ejemplo, el aprendizaje-servicio, pero sí que observamos que son iniciativas muy concretas, en algunas facultades muy específicas, con personas muy comprometidas, y es curioso porque comprobamos que en el caso del aprendizaje-servicio es una herramienta muy útil, que genera formación, evidentemente, pero que al mismo tiempo genera servicio comunitario, y que sabemos por estudios que se han hecho que muchos de estos estudiantes que hacen servicio comunitario y aprendizaje-servicio finalmente acaban siendo personas más responsables y más comprometidas, muchas veces con esta entidad en la que han estado trabajando, ¿no? Por lo tanto, tenemos instrumentos valiosos, pero los estamos usando relativamente poco, ¿no? Porque en nuestra universidad, por ejemplo, no se
se hace mucho más común, por ejemplo, la experiencia del aprendizaje a servicio, ¿no? En el ámbito de la investigación, lo conocéis, tenemos esta nueva corriente, ¿no? Fomentada hace unos años por la Comisión Europea de la investigación responsable, de hacer investigación con la sociedad y para la sociedad, orientada a retos, orientada a problemas sociales o de la colectividad. Tenemos el fenómeno de la ciencia abierta, pero yo sigo pensando que también estamos muchas veces en los márgenes del sistema, ¿no? El sistema así muy instalado, antes lo comentaba el rector, en las disciplinas, ¿no? y en la investigación que produce papers para ser publicados en las revistas científicas internacionales, y lo demás son iniciativas que empiezan, que son titubeantes, que tienen alguna financiación específica, pero que no están en el corazón, para entendernos, de la actividad fundamental de la universidad todavía, ¿no? Yo diría que tenemos también las ciencias sociales y las humanidades como disciplinas clave para este progreso social, ¿no? Es evidente, ¿no? que hay disciplinas que nos pueden ayudar mucho a entender el mundo tal como lo tenemos ahora, que nos pueden dar respuestas a problemáticas sociales, económicas, medioambientales, y deberíamos usar estas disciplinas también para que contaminen, ¿no? o trabajen con el resto de disciplinas científicas para el bien del progreso, ¿no? Y en el ámbito de la transferencia o de la innovación social, pues tenemos también iniciativas interesantes. Pondría el caso de los campus sostenibles, el impulso de redes para la innovación social, ¿no? Nosotros en Cataluña, no sé si conocéis, tenemos una iniciativa interesante que se denomina Plataforma, el nombre es horroroso, Plataforma Conocimiento, Territorio e Innovación, pero de lo que se trata es de poner a trabajar juntos todos los actores sociales y económicos, al mismo tiempo que la universidad, ¿no? Tenemos las 8 universidades públicas catalanas, más las entidades económicas del país, la Foment del Treball, PIMEC, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, tenemos las instituciones públicas también, la Generalitat, el Ayuntamiento, y la idea es trabajar juntos los retos sociales y económicos del país, ¿no? Una cosa tan simple como esta, que hace 10 años que ya funciona, es una plataforma interesante porque pone a trabajar juntos a los diversos actores en el ámbito social y económico, ¿no? Sin duda queda muchísimo por hacer. Son iniciativas, repito, muchas veces concretas, aisladas, en los márgenes del sistema, y deberían ser mucho más extendidas a nivel universitario y en colaboración con la ciudadanía y con las instituciones públicas y las empresas. Yo, si parece, Julia, me quedaría aquí por ahora. Muchas gracias, Pep. Vamos así pues de Cataluña a Gibraltar con Daniela. Creo que deberíamos compartir el Sí. Perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí de nuevo en Cataluña. Gracias por volver a invitarme. Siempre celebro estar aquí con compañeros y poder debatir temas tan importantes como es la educación superior. La pregunta que hace Julia es una pregunta muy significante. Como me expreso mucho mejor en inglés, me vais a perdonar, pero voy a cambiar de lengua. Y entonces me gustaría dar profundidad a esta pregunta. Julia's got us started in what is a very, very poignant question, and one that recognizes that higher education has to change. Uno que formula la pregunta de cómo va a ser la educación superior el día de mañana. La realidad, sin embargo, es que no podemos permitirnos tener ideas muy sofisticadas ahora mismo, porque vivimos en un mundo de gran disrupción, un mundo alterado por el COVID-19, un mundo que experimenta la guerra en Europa, un mundo que lucha contra problemas de dependencia energética y que se ve amenazado por el carbono. Como
la amenaza existencial del cambio climático pende sobre nuestras cabezas. Nuestras prioridades están cambiando, nuestras vidas están cambiando y, por lo tanto, las universidades necesitan cambiar fundamentalmente. No es aceptable ahora mismo la forma en que las universidades se relacionan con las personas y con el planeta, y para mí es una idea clave hoy. El profesor Stephen Parker nos recuerda que para muchas universidades la necesidad de cuestionarse el papel, la existencia misma de las universidades ha llegado de forma precoz y sin invitación. La COVID-19 aceleró esta cuestión, la ha traído a la vanguardia de nuestra conectividad, y el día en que la universidad tuviera que cuestionar su propósito siempre iba a llegar, pero los esfuerzos recientes han hecho que sea algo mucho más marcado. En respuesta a tu pregunta, Julia, me gustaría dar 3 afirmaciones muy breves y un ejemplo. La primera afirmación es que la mayoría de las universidades tienen una misión, unas afirmaciones muy valientes en su misión, en sus estatutos, y hablan de cómo buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Algunas tienen unas aspiraciones mucho más elevadas y hablan de cómo esperan mejorar el intercambio a nivel mundial, la conexión a nivel mundial. Quieren cambiar el mundo. Y es cierto que algunas universidades logran ayudar en cierta medida con los retos científicos y tecnológicos de nuestra era, pero eso es todo. No van más allá, no colaboran para reducir estos retos mundiales. Sí, nos hemos enfrentado a la COVID-19, usamos robótica para mejorar las vidas de los discapacitados. Sí, las universidades nos han ayudado a hacer todo esto. Y también nos ha ayudado a entender a Gaia, cómo funciona el planeta y los sistemas vivos que funcionan en él. Sí, eso es así, pero solo estamos rascando la superficie, porque en realidad las universidades en el último siglo principalmente han servido como espejos y no como faros. Las instituciones de educación superior simplemente reflejan el status quo, reproducen las tensiones socioeconómicas y de forma no intencionada están ampliando las injusticias, la división entre personas y planeta de forma subconsciente. No entienden de forma explícita que al replicar lo que hay ahí fuera, realmente forman parte del problema y no de la solución. En segundo lugar, hay muchos puntos ciegos en el espejo de la educación superior. A medida que reflexionamos sobre lo que está sucediendo en la sociedad, también en esos puntos ciegos nos escondemos tras las disciplinas tradicionales, algo que el profesor Nur nos ha comentado antes. Nos escondemos detrás de la ciencia. Y sí, el conocimiento, las disciplinas, la ciencia nos ayudan a entender y a diagnosticar lo que va mal. Actúan como microscopios, nos ayudan a mirar en detalle, introducirnos en profundidad en estos temas, pero no dejan mucho espacio para que los estudiantes, los alumnos, las universidades puedan unirse a la reflexión para combatir los principales problemas de nuestra era o para hacer realidad el cambio transformacional que necesitamos en adelante. La realidad es que la educación superior se centra en un lado, en una cara de la moneda. Nos ayuda a intentar resolver los problemas inmediatos del día a día, pero no nos lleva a la otra cara de la moneda, que es la de llegar a los problemas raíz y visualizar un futuro alternativo a aquel al que nos enfrentamos actualmente. Y en tercer lugar y por último, Greta y el movimiento de Fridays for Future son un ejemplo de cómo la educación ha fallado a los jóvenes. Están desconectados de los procesos políticos, de los procesos sociales que conforman nuestras sociedades y salen a la calle y lo único que les queda es manifestarse. No
les damos la capacidad de implementar cambio. El resultado es que se genera preocupación y frustración entre los jóvenes. Y el ejemplo que nos ha pedido Julia, pues hemos estado participando en la Academia Futures Forward, una academia específica de liderazgo que aúna a los recientes graduados de universidades punteras de todo el mundo, personas que han tenido mucho éxito en la universidad, y a través de este reclutamiento buscamos diversidad, distintos perfiles, distintas formaciones y entornos. Intentamos crear un equipo muy diverso, pero buscamos específicamente aquellos a los que les ha ido muy bien en la universidad, y estos estudiantes han venido a nosotros independientemente de su especialización y tienen el potencial de liderar en una gran diversidad de áreas. Son lo que nos gustaría pensar que serán los decisores del futuro. Son inteligentes, están motivados, están conectados, pero cuando llegan a nuestro programa siguen aspirando a cambiar el mundo, tienen la confianza y lo que creen que es la capacidad de hacerlo. Pero lo que estamos viendo es que las carencias de la educación superior son bastante visibles. Defienden mucho el cambio y son muy capaces de reunir toda la evidencia científica, son capaces de digerir y diagnosticar de forma muy eficaz, pero ahí es donde se acaban sus habilidades. Pueden plantear unos argumentos muy coherentes, pero no saben dónde empezar a implementar los cambios que buscan. No saben cómo navegar por los caminos duros y crueles de la transformación. Lo que sí que quieren hacer es sentarse frente a los políticos, los líderes universitarios, las corporaciones, los líderes empresariales y decir: aquí tenéis todos los hechos y todos los argumentos. A ver, ahora actuad vosotros. Y todos sabemos que, por buenos que sean los argumentos, los líderes, los políticos no pueden simplemente llevar un buen argumento adelante. Tenemos que navegar las distintas motivaciones, las complejidades, los distintos intereses, las distintas visiones para el futuro que tienen que negociarse. Tienen que ser negociadores, y nuestras universidades necesitan este elemento de preparar universitarios excelentes que también sean capaces de navegar su camino adelante en esta agenda. Para resumir, para mí es importante que las universidades actúen como faros para alumbrar los nuevos caminos y visiones alternativas para el futuro, en lugar de actuar solo como espejos o microscopios. Es muy importante que las universidades, si tienen que acometer su propósito y su rol, animen a los alumnos a cambiar o involucrarse en un paisaje rápidamente cambiante, y que no solo sean observadores, porque eso es lo que están haciendo ahora mismo. Son observadores diligentes de un paisaje que sigue cambiando. Y necesitamos que el personal y los alumnos puedan tener la oportunidad de mirar a su alrededor y entender cómo funciona la sociedad, cómo puede cambiarse, para mirar hacia adelante, hacia arriba, y estar empoderados y comprometidos con este cambio, y para aspirar a esta vinculación activa y también mirar hacia adelante y ser más positivos de cara al futuro, cosas que necesitamos como el propósito central de la educación superior. Muchas gracias, Daniela. Perspectivas muy interesantes de Gibraltar. José Manuel Pingarrón, desde el Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Y aparte de la pregunta, que era ya bastante amplia, José Manuel, yo quería preguntarte o pedirte también si nos podrías hablar un poco en concreto de los campus sostenibles, que es una iniciativa del Ministerio que ha mencionado Pep, que me parece muy interesante. Pues muchísimas gracias. Primero, querido rector, gracias por estar aquí con nosotros, y la verdad es que es un placer estar en la casa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona. Segundo, pues gracias también a todos los componentes de la mesa, que obviamente sus posturas y sus posiciones tomamos nota con mucho cuidado de lo que decís. Y en tercer lugar, gracias al Ayuntamiento de Barcelona, en este caso personalizado en Julia, por la colaboración estupenda que está teniendo en toda esta semana. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento. Bueno, yo voy a tratar de focalizar el tema en los retos que nos acaba de poner Julia, y en decir algunas de las medidas que desde el Ministerio estamos llevando a cabo para avanzar
en estas actuaciones, entre ellas la de los campus sostenibles. Bueno, yo creo que todos ustedes son conscientes del entramado competencial que tienen los estudios superiores en España. El Gobierno, el Ministerio de Universidades en este caso, tiene la legislación básica, tenemos el BOE, que no es poco, pero es la legislación básica. Pero luego el desarrollo de esa legislación básica es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por ejemplo, un dato... Sí, es que, a ver... Mira, sí, pues... creo que todos ustedes son conscientes de que el 70% de la financiación de las universidades públicas en España proviene de las comunidades autónomas. Por lo tanto, será imposible hacer ningún pacto de ninguna naturaleza que tenga implicaciones económicas sin la colaboración de las comunidades autónomas. Esto es obvio también. Y luego está la autonomía de las universidades, que efectivamente dentro de sus capacidades pueden poner énfasis en unas políticas más que en otras. ¿Qué podemos hacer desde el Ministerio? Dos cosas. Incentivar algunas de las políticas que consideramos clave. En este terreno, las políticas de equidad, de diversidad, de antidiscriminación, de sostenibilidad, son acciones transversales dentro de toda nuestra legislación. Y también eliminar barreras, que luego iré sobre ello en algunos de los aspectos que también consideramos más importantes. Es decir, dar a las universidades avenidas más que caminos para que ellas, en el uso de su autonomía y siempre que lo acuerden con su comunidad autónoma correspondiente, puedan desarrollar ese tipo de acciones. Esto es bueno ponerlo en contexto porque no siempre tenemos la competencia, yo diría que casi nunca, pero sí que tenemos capacidad de influir, de pactar, en fin, de tener algunas actividades que, como verán ahora, yo creo que son bastante relevantes. Voy a empezar con el reto demográfico. Dos datos que repite el ministro Subirats mucho, ¿no? En esta década, hasta 2030, se prevé que haya un decrecimiento demográfico en la población de 18 a 25 años del orden de las 200.000 personas. Con lo cual, nuestra cohorte de población objetivo típica de las universidades va a disminuir. Y al mismo tiempo, la Comisión Europea nos dice que de aquí, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero creo que es también 2030, aproximadamente el 60% de la población entre 20 y 65 años estará inmerso en algún proceso formativo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el papel de las universidades, de las instituciones formativas en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida tiene que jugar un papel fundamental. Pero no solo para los egresados, que también. El ministro dice muchas veces esto de que debemos ofrecer a los estudiantes un servicio postventa, ¿no? De que nuestros estudiantes egresados sepan que en su universidad alma mater tienen algo que les va a permitir ese famoso upskilling y reskilling del que hablamos constantemente. Pero insisto, no solo para los egresados, sino para la población en general. Esta recualificación, valga la redundancia, en cualificaciones profesionales de nivel 4 y de nivel 5, que son las superiores a la formación profesional, es un papel que las universidades tienen que considerar cada vez más dentro de su core fundamental de actuación. Por lo tanto, desde el Ministerio lo que estamos haciendo es, aparte de ponerlo negro sobre blanco en nuestra legislación, es impulsándolo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo una petición de fondos europeos al Gobierno para que nos permita llevar a cabo acciones especiales a las universidades de preparación de microcredenciales, saben ustedes las famosas microcredenciales que están ahora cada vez más de moda dentro del contexto europeo, para que propongan microcredenciales de formación permanente y todo esto financiado por acciones directas desde el Ministerio hacia las universidades. Si no recuerdo mal, hemos pedido 60 millones de euros más 8 millones de euros para empresas que nos van a ayudar en estos procesos de recualificación. Y todo esto junto con el SEPE, con el Servicio Español para el Empleo, que nos permitirá identificar bien las demandas en fin, hay una comisión interministerial donde, aparte de todos los ministerios que tienen que ver algo de formación, está COE, CEPIME, las organizaciones sindicales, porque hay que identificar muy bien cuáles son las demandas. Esto, en fin, no quisiera extenderme mucho, luego ya si quieren hacer alguna pregunta. Y hay un segundo aspecto importante también, que lo ha dicho Julia antes, es el impacto
que tienen las universidades en el entorno local. Esto es algo fundamental, que tiene que ver no solamente con el reto demográfico y la despoblación, sino también con el impacto económico y social. Hay muchos estudios, y lo ha dicho Pep antes, que son muy importantes y que demuestran el impacto económico, pero no solo económico, sino también social, que tienen las universidades dentro de ese entorno local. Esto es fundamental, y de hecho Julia ahora tiene esas competencias en el Ayuntamiento de Barcelona, y esto hay que potenciarlo. Y, en fin, no hace falta poner ejemplos porque es siempre complicado, pero todos nosotros podemos pensar qué serían de algunas ciudades españolas si no tuvieran una universidad. O sea que el impacto local es extremadamente importante. Voy con el segundo de los retos, que es la sostenibilidad. Acabo de venir de otra mesa redonda organizada por la SEGIB, en este caso la Secretaría General Iberoamericana, sobre sostenibilidad en el marco Unión Europea, Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Y ahí he dicho que, a mi modo de ver, hay tres tipos de sostenibilidad. Hay más, pero fundamentalmente tres que son los más importantes. Hay una sostenibilidad económica que tiene que permitir a las universidades llevar a cabo sus misiones. La misión fundamental de la universidad es suplementar, dar a la sociedad el servicio público de la educación superior, con todo lo que esto conlleva. Esto es muy amplio, pero esa es la misión fundamental. Y de ahí nacen todas las submisiones que podamos decir: la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la empleabilidad, todo lo que... Pero nuestro servicio es... Nuestra función es servir a la sociedad en esto. Bueno, pues, ¿qué necesitamos, qué necesitan las universidades para que esto se pueda llevar a cabo? Pues una suficiencia financiera, donde tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos tienen, mediante un pacto, que involucrarse en esta suficiencia financiera que permita a las universidades una planificación plurianual con toda la transparencia y rendición de cuentas que obviamente ha de estar asociado a la autonomía universitaria. Esto, en fin, no cabe duda. Pero necesitan una suficiencia financiera como para poder ser sostenibles en el tiempo. Dentro del anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario establecemos un modelo de financiación sostenible, que bueno, pues ya veremos hasta dónde llega, pero que obviamente esto tiene que contar con, no solo con la complicidad, sino con el papel fundamental de las comunidades autónomas, que son quienes tienen estas competencias. Luego, enseguida se nos viene a la cabeza la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Evidentemente, el ministro dice muchas veces que tenemos que convertir a las universidades en refugios climáticos. Refugios climáticos que permitan ser ejemplos de cómo se puede transformar la sociedad en base a, digamos, a estos programas piloto, en algo que puede ser luego extrapolable al resto de las ciudades y al resto de las comunidades. ¿Cómo? Pues, ¿qué hemos hecho? Pues también una actuación positiva. Hemos pedido 112 millones, si no recuerdo mal, de estos fondos de recuperación para establecer actuaciones dirigidas a universidades de tal manera que puedan ofrecer proyectos competitivos que permitan a sus edificios, instalaciones, campus, orientarse hacia campus y edificios sostenibles medioambientalmente en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido energético, en el sentido de la movilidad, en el sentido de la recuperación de los residuos, por ejemplo, en el reciclaje de todo el agua que se utiliza en los laboratorios de investigación. Yo soy químico y sé que esto es un tema importante, se gasta mucho agua en los laboratorios, sobre todo en los de química orgánica. Este tipo de reciclaje es muy importante. Este tipo de actuaciones transversales le hemos pedido al Gobierno, a la Oficina Económica de Presidencia, que nos dé parte de estos fondos de recuperación para poder acometer este tipo de transformaciones ambientales de las universidades, de algunos edificios de las universidades, de los campus, que permitan, como digo, convertirlos en refugios medioambientales, en refugios climáticos que sean ejemplo para otras cosas. Y luego, evidentemente, las universidades tienen que ser sostenibles en el sentido más genérico de la universidad. Es decir, tenemos que ser ejemplos en políticas de equidad, en políticas antidiscriminación, en políticas de igualdad, en políticas
de cualquier tipo de atisbo de discriminación de cualquier tipo, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, este tipo de actuaciones transversales hacen que hagamos cada vez más una sociedad más sostenible, que en definitiva es lo que queremos con estas políticas de sostenibilidad. Y termino con el reto académico. Efectivamente, esto es un reto muy importante porque sí, por las razones que sean, que no es el momento de entrar en eso, las universidades son instituciones muy innovadoras de puertas afuera y muy conservadoras de puertas adentro. Esto es verdad, por muchas razones. ¿Qué intentamos desde el punto de vista del Ministerio? Bueno, pues saben que estamos con el anteproyecto de ley, que será una ley muy abierta que permita tanto a las comunidades autónomas como a las propias universidades desarrollar las primeras sus competencias y las segundas su autonomía, pero sí tenemos intención de eliminar algunas de estas barreras, eliminar algunas de las constricciones. Por ejemplo, dejemos a las universidades que se autoorganicen sus campus de la manera que quieran. Si una universidad quiere ser más departamental, pues que lo sea. Si quiere ser más el modelo, seguir más el modelo de facultades, que lo sea. Si quiere inventarse otro nuevo tipo de modelos de institutos mixtos, docencia e investigación, ¿quién tiene la docencia? ¿Quién tiene la investigación? ¿Quién tiene las plazas? Que lo haga. Dejemos a los claustros que tengan ese papel fundamental. Y algo que ha salido a colación de lo que me parece que ha dicho el rector esta mañana, y es que efectivamente un aspecto fundamental que tenemos que mirar y que ya estamos en ello, es romper esas barreras disciplinares que lo único que hacen es constreñir la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, y que desde luego no tiene ningún sentido. Entonces ya tenemos un grupo de trabajo, Ministerio, Consejo de Universidades, para establecer un nuevo Real Decreto de departamentos y de áreas de conocimiento que, como yo digo siempre, hopefully, ¿no?, esperemos que seamos capaces de establecer hectáreas de conocimiento y no áreas, ¿no? A ver si así somos capaces de romper esas fronteras y abrirlo un poquito más. Y termino diciendo que las universidades tienen un rol fundamental como faros innovadores en cuanto a la transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad. Y cuando digo la sociedad en su conjunto, no solo con empresas, que también, sino obviamente también con organizaciones del tercer sector, con organizaciones sociales, con ONG, con cualquier tipo donde haya un intercambio y transferencia de conocimiento. Y decimos intercambio porque no pensamos que el conocimiento esté en la universidad y lo transferimos fuera a la sociedad, donde parece ser que hay poco conocimiento. No, hay mucho conocimiento fuera de la universidad, y por eso decimos intercambio. Necesitamos colaborar, intercambiar conocimiento. Entonces las universidades tienen que ser un faro para eso. ¿Y cuál es el papel del Ministerio de Universidades? Eliminar las barreras que impidan que esa colaboración, que ese intercambio de conocimiento se haga de manera efectiva. Y perdón si me he extendido mucho. Muchas gracias, José Manuel, por todas estas ideas que nos ayudan a entender, ¿no?, el proyecto y la visión estratégica del Ministerio de Universidades actual. Nos vamos ahora un poco más lejos con Francesc para ver las visiones y los proyectos que se trabajan desde América Latina y el Caribe. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos a formar parte de esta mesa. En primer lugar, debería decir que todas las cosas que se han dicho hasta ahora han sido muy interesantes, y yo dudo que pueda añadir demasiado, viniendo como vengo de una región que ha sido fuertemente golpeada desde varias perspectivas distintas por la pandemia, ¿no? Entonces, quizá para situar lo poco que puedo añadir, me gustaría empezar compartiendo algunas cifras que pueden dar una idea aproximada de la diferencia que existe entre la educación superior en América Latina y el Caribe y lo que típicamente se vive en Europa, ¿no? En primer lugar, cifras muy rápidas, En primer lugar, las tasas netas de acceso, ahora por término medio, aunque hablar de América Latina y el Caribe es hablar de una región muy diversa, las tasas netas apenas alcanzan el 25%. Eso significa que de cada joven de 18 años en edad de entrar en la educación superior, no solo la universidad, sino cualquier tipo de educación superior, solo uno de cada 4 lo consigue, ¿no? Con grandes diferencias entre países, pero no tenemos todavía ninguno, a diferencia de lo que sucede en Europa o en el contexto de la OCDE, que haya conseguido que más de la mitad
de una cohorte tenga la perspectiva real de ingresar en el sistema de educación superior, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista partimos de una realidad muy distinta. En segundo lugar, suponiendo que uno entre, la probabilidad de terminar graduándose, que es la expresión que se utiliza ahí, es inferior al 50%. Es decir, que es más probable que entres y no te gradúes que no que entres y termines los estudios, ¿verdad? Lo cual da una idea por aproximación de la calidad de lo que se está ofreciendo. Y más grave aún, yo diría que es la situación en términos de equidad. En realidad es, por decirlo así, la otra cara de una misma moneda, ¿no? En términos de equidad, en función de la extracción socioeconómica de ese estudiante que finalmente consigue acceder, las probabilidades por término medio de completar estudios pueden ser 7 veces mayores en términos medios para América Latina, y en algunos países, en particular en el espectro de lo que sería América Central, las diferencias pueden ser de hasta 20 veces más. Por tanto, digamos, el acceso es importante, pero no lo es todo. Digamos, terminar es igualmente importante. Además, tenemos un sistema fuertemente, o debería decir, teníamos antes de la pandemia unos sistemas fuertemente feminizados, mucho más que en Europa, en algunos países con una proporción incluso de 60 mujeres versus 40 hombres, ¿no? Lo cual es tremendamente interesante. Este contexto hay que leerlo desde una perspectiva en la cual hay que poner de manifiesto una elevada estratificación. Es una palabra que se ha utilizado a lo largo de esta mañana. En el caso de América Latina es flagrante, ¿no? Como europeos, yo pienso que la mayor parte de vosotros tenéis en la cabeza básicamente un sistema provisto por el Estado con algunas aportaciones privadas, por decirlo así, aunque esta situación está cambiando en algunas comunidades autónomas hasta donde alcanzo a saber, no necesariamente en otros países europeos. En América Latina y el Caribe, de nuevo con excepciones como puede ser por ejemplo Cuba, la mayor parte de la provisión es hoy por hoy privada, hasta el punto de que por término medio casi el 80% de los estudiantes universitarios en América Latina están en centros privados. ¿Significa eso que son centros que tienen una elevada dotación y donde la prestación del servicio es de una elevada calidad? No, ni mucho menos. La mayor parte, hay de todo, ¿eh? La mayor parte de los centros privados son centros de baja calidad que han tenido que sufrir, digamos, procesos, oleadas sucesivas de saneamiento, ¿no? Esta es la realidad, por tanto, de unos países que, insisto, con excepciones, con islas, cuentan con sistemas muy estratificados, dominados por la oferta privada, con una bajísima financiación pública y con unos estados débiles en términos de capacidad de regulación. Tanto es así que esa debilidad, disculpad que utilice un poco la ironía, esa debilidad se manifiesta precisamente con una exacerbada sobreregulación, ¿no? Que es una manera de intentar controlar las cosas por vía decreto, por decirlo así, cuando en realidad el Estado no tiene capacidad para que ese decreto sea efectivamente cumplido, ¿no? Bien, esta es la situación, ¿sí? Luego llegó la pandemia. Y como os podéis imaginar, la pandemia no ayuda necesariamente a que las cosas vayan a mejor en esa región. Yo diría que si lo miramos desde la perspectiva de qué está sucediendo en este momento, yo diría que podríamos centrarnos en dos elementos importantes, que luego voy a conectar con la pregunta que hacías, o con las preguntas que hacías, ¿no? Por una parte, hay un enorme apetito de recuperación, ¿sí? Y por otra, creo que también hay la ilusión, en el doble sentido de la palabra, de la refundación, ¿sí? Digo, no pasa nada. Digo la ilusión de la refundación porque probablemente había muchas esperanzas puestas en esta refundación y tal vez sea un espejismo, pero esto lo iré desgranando poco a poco, ¿no? Cuando hablamos de recuperación en el contexto de América Latina y el Caribe, nos referimos fundamentalmente a dos fenómenos muy importantes que trajo consigo la pandemia, muchos más, pero en el ámbito de hoy yo diría que por una parte
pérdidas muy notables de aprendizajes que hemos cifrado en función del perfil del estudiante, del programa y de la universidad en algún lugar situado entre el 15 y el 30%. Es decir, comparando lo que los estudiantes que han completado este curso académico podrían llegar a mostrar como competencias con las competencias que mostraban los estudiantes 3 años atrás, la pérdida se puede cifrar entre un 15 y un 30%, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, tanto más importante, hemos tenido pérdidas gravísimas de estudiantes, es decir, estudiantes que pertenecían a grupos vulnerables que se fueron cuando cerraron las aulas y que ya no vuelven. ¿Sí? Y esto es gravísimo. Es más, también empezamos a tener datos que acreditan que, os he descrito al principio, unos sistemas fuertemente feminizados. En realidad, lo que está sucediendo, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, donde son los chicos los que no están volviendo a las universidades, en América Latina son fundamentalmente las chicas las que no están volviendo. Y eso tiene mucho que ver con, digamos, la absorción por parte de estructuras familiares y de poder atávicas de estas chicas que en un momento dado tuvieron que volver por razones sanitarias a sus hogares, ¿no? Y a donde tuvieron que desarrollar y siguen desarrollando un papel que en nada considera lógicamente su propio derecho, ni siquiera, no ya ni como mujeres, ni mucho menos como estudiantes, ¿no? Por tanto, vamos a tener pérdidas muy importantes en términos de estudiantes. Las primeras cifras que tenemos arrojan ya un balance de pérdida del 15%, y quiero insistir en esto, no es una pérdida lineal en el sentido de que es aleatorio, ¿no? Pues este estudiante sí, el otro no, sino que está fuertemente vinculada a la extracción socioeconómica de los estudiantes. Por tanto, es como si hubiéramos perdido, es difícil de cuantificar, pero es como si en términos de equidad hubiéramos perdido una década en términos de acceso, ¿no? Bien, esta es la situación y aún así tenemos oportunidades, por ejemplo, el bono demográfico. ¿Sí? El bono demográfico es muy patente ya en buena parte de los países de América Latina, donde se están generando las oportunidades para que efectivamente, manteniendo las cosas como están, al reducirse el número de estudiantes que en principio por razones demográficas accederían a la universidad, pudiéramos mejorar la calidad del servicio. Pero ese bono demográfico en sociedades muy aspiracionales como las de América Latina es hasta cierto punto falso en educación superior, porque la expectativa de acceso no para de crecer. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien. Es decir, que de una u otra forma cada vez hay un porcentaje mayor de familias cuya aspiración es que sus hijos o sus hijas terminen yendo a la universidad. Es decir, el número absoluto puede reducirse, pero el apetito de acceder a la educación superior no para de crecer. Por tanto, es un bono demográfico hasta cierto punto, en fin, con un gran interrogante, ¿no? Eso sí, en esa ilusión, y lo digo en el sentido ambivalente de la palabra, que tenemos por la refundación, es cierto que hay algunos elementos que pueden ser muy importantes. El primero, inevitablemente, es el de la tecnología. Y también en América Latina hemos podido ver hasta qué punto la conectividad se ha convertido de nuevo en una prueba de esfuerzo en cuanto a la calidad de los servicios públicos que tiene la población, ¿no? Hasta el punto de que las discusiones actuales giran alrededor de hasta qué punto el derecho de acceso a Internet no debería ser considerado un derecho universal como otros, porque hemos visto claramente su impacto no solo en el mundo de la educación superior, sino también, por ejemplo, en el mundo escolar. Ciertamente en ese ámbito, desde la UNESCO nosotros hemos propiciado, y ahora sí que entro con 2 o 3 ejemplos nada más, estamos propiciando algo que es muy importante. Por una parte, intentamos promover acuerdos públicos, privados,
para garantizar que, tanto como sea posible, en particular en las zonas rurales, los estudiantes puedan tener acceso a la conectividad de forma gratuita, siempre y cuando vayan a parar a servicios universitarios. ¿De acuerdo? Esto se está empezando a hacer y la verdad es que hay lugares donde está funcionando bastante bien. Creo que es un buen ejemplo de hasta qué punto algunas empresas que se han hecho multimillonarias durante la pandemia pueden de una u otra forma revertir parte de esos beneficios astronómicos que han obtenido, estoy hablando de América Latina, lógicamente, en crecimiento de oportunidades, en particular en las zonas rurales, comunidades indígenas, etcétera, donde nadie quiere colocar una antena de 3G, ¿verdad?, porque no es rentable y sin embargo es donde probablemente el país más mejor uso le podría dar. Por tanto, eso por una parte. Por otra, estamos insistiendo mucho también en que hay un espejismo con respecto a las competencias digitales. Hemos vivido el primer año de la pandemia con el convencimiento de que solo eran los profesores, los docentes, los que carecían de competencias digitales, y nos hemos dado cuenta de que los estudiantes tal vez tengan un mayor conocimiento de determinadas aplicaciones informáticas, pero en realidad los sistemas escolares, estoy hablando de la región, no sé hasta qué punto se puede extrapolar a otros lugares, los sistemas escolares no destilan en los futuros estudiantes la capacidad de autorregulación que se exige en un contexto, por ejemplo, de uso intensivo de la tecnología. La prueba la tenemos en que la mayor parte de los estudiantes de aquellos países de los que tenemos datos se conectaban a las plataformas de sus universidades a partir de las 6 de la tarde. Y podéis tener muchas hipótesis, ¿no? No podéis decir que es que se iban a trabajar, porque en la mayor parte de los países la gente se tenía que quedar en casa. Luego, ¿qué colocáis en ese paquete desde 7 u 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde? No lo sé. Nosotros tenemos varias hipótesis, pero ninguna confirmada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante enviar un mensaje claro de que no es solo un tema de competencias tecnológicas, sino que también es un tema de competencias pedagógicas, cosa que se ha dicho desde siempre en el caso de los docentes, pero que creemos que también es muy importante en el caso de los escolares de América Latina y el Caribe. También en esa línea hemos promovido y hemos conseguido un cierto éxito en algunas universidades, centros de apoyo, si lo preferís, centros de innovación, centros de formación docente, donde de nuevo el mensaje que transmitimos es: no tenéis que dejar esto en manos de los tecnólogos, sino que tenéis que intentar recuperar el talento que ya existe en la propia universidad, porque cualquier docente universitario puede entender perfectamente que algo que hace el colega que está en el aula de al lado es algo que está a su alcance, ¿verdad? Y puede entender que ese colega está sujeto a los mismos condicionantes, incluso en algunos casos determinantes, que uno mismo. Eso es mucho más fácil, digamos, de conseguir que no esperar que un gurú o un grupo de gurús de la tecnología o de la pedagogía, importa poco, puedan aportar soluciones sin haber sido realmente haberse fogueado en un aula, ¿no? Por tanto, hemos, digamos, promovido esta idea de centros de apoyo, que creemos que lo que hacen es abrir la conversación acerca de la absolutamente imprescindible necesidad que los docentes universitarios tienen de generar competencias pedagógicas, ¿no? No es verdad, y perdón, por lo menos yo lo veo así, no es verdad que un buen investigador, una buena investigadora, sea por esa misma razón y solo por esa razón una buena docente universitaria. Yo no lo acepto. ¿De acuerdo? Creo que hay que desarrollar unas competencias vinculadas, por ejemplo, con los diseños instructivos. Y ya termino. En términos de retos académicos, yo diría que hay que acompañar a las universidades de América Latina en dos ámbitos distintos. Por una parte, como he mencionado anteriormente, trabajan en contextos generalmente sobreregulados, donde prácticamente, solo para daros un ejemplo, muchas universidades en algunos países importantes, como por ejemplo Perú o Colombia, tuvieron problemas para pasar al modo de educación remota, sencillamente porque las regulaciones prohibían que las universidades presenciales pudieran tener programas de educación a distancia.
¿De acuerdo? Es un ejemplo de esta sobreregulación. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Con varios ejemplos. En primer lugar, el avance imparable de las microcredenciales. En segundo lugar, la consideración de que buena parte de la oferta que la región necesita de educación superior no es oferta estrictamente universitaria vinculada a la investigación, sino una oferta de educación superior vinculada a las necesidades de mercado. Y ahora sí que termino. Y finalmente, quisiera hacer una referencia a lo que llamamos la misión sostenibilidad, es decir, la idea de que las universidades no solo deben ser ejemplos vivos de sostenibilidad, como muy bien ha descrito el doctor Pingarrón, sino que además deben situarse en la vanguardia de la sostenibilidad. Y la pregunta que nos hacemos, por lo menos en la región, es cómo podríamos conseguir que cualquiera que sea la titulación que se imparte, cualquiera que sea la asignatura o el curso que se sigue, se pudiera destilar en su seno el compromiso en términos de actitud y también de competencia profesional y académica de justamente abrazar la sostenibilidad como una apuesta decidida por un modelo de desarrollo distinto al que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Fundamental también esta apertura, ¿no?, un poco del campo, de la visión y entender realidades que se vayan más allá de las europeas que estábamos comentando. Hemos hecho así una primera ronda un poco de diagnosis, de comentar someramente algunas buenas prácticas en el sentido de la transferencia de las universidades. Se ha hablado de experiencias muy interesantes como el aprendizaje-servicio, pero que en cambio cuesta que permeen en el conjunto de grupos de investigación de las universidades, de la frustración de los estudiantes por las dificultades de la universidad de ser, digamos, un elemento de cambio social concreto, sobre todo en términos de sostenibilidad, y de la equidad en Latinoamérica, pero también en España, ¿no? A mí me parece que ese era un poco el objetivo de este panel, de hablar de cómo conseguir una universidad que sea un actor impulsor de sociedades más democráticas, más justas, más equitativas, y difícilmente vamos a tener una universidad motor de democracia si no representa la realidad de nuestras sociedades. Si es una universidad desigual en términos seguramente de origen de rentas, en términos de género o en términos de orígenes culturales también de las personas que incluye. Así pues, la idea sería hacer ahora una segunda ronda. Os pediré, sintiéndolo mucho, un poco de brevedad porque vamos un poco fuera de tiempo, si podéis contestar en unos 5 minutos cada uno, para ver más en concreto cuáles son las debilidades estructurales de la universidad y del sistema universitario que generan todas estas dificultades que estábamos comentando ahora en la diagnosis. Y más en positivo, ¿qué propuestas haríais para corregir esas debilidades? Empezamos, Pep. Sí. Yo he intentado hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, conectar las debilidades con alguna propuesta, ¿no? En primer lugar, yo quería mencionar un poco las prioridades políticas, ¿no?, como una debilidad, ¿no? Es decir, según cómo sean evidentemente las prioridades del gobierno en materia de universidades, pues tendremos un tipo de universidad u otra, eso es evidente, ¿no? Y en todo caso tenemos que plantearnos qué se quiere favorecer, ¿no? ¿Queremos realmente favorecer simplemente, ¿no?, a la formación de profesionales, o también estamos, ¿no?, trabajando para la formación de los ciudadanos, ¿no? Esa sería un poco la reflexión, es decir, en función de la prioridad política tendremos un tipo de universidad o de otra, porque evidentemente la política universitaria marca, ¿no?, marca el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y aquí alguna propuesta genérica también podría ser promover contratos programa de vinculación universidad-sociedad, es decir, que haya un compromiso entre gobierno y universidades para desarrollar actividades enfocadas al desarrollo social, una política de becas mucho más extensa de la que tenemos en este caso en España, de ayudas y becas salario para el acceso y la equidad, tal como ahora mencionaba Julia, ¿no?, para permitir que cualquier persona que quiera estudiar lo pueda hacer, independientemente de su origen y de su renta personal o familiar. Y en el ámbito de la investigación, pues básicamente promover investigación orientada a retos sociales, es decir, romper esta monografía de publicación en revistas internacionales e intentar enfocar la investigación mucho más orientada a los retos sociales, ¿no? Conectaba con otra debilidad, que es la política de incentivos, ¿no? Es decir, incentivos que pueden ser incentivos que promueve el gobierno hacia las universidades, o que pueden ser incentivos que la propia universidad
pues aplica a su colectivo, a sus colectivos, ¿no? Evidentemente es determinante, ¿no? Es decir, en función de qué incentivos tú estás promoviendo, pues tendrás un tipo de universidad u otra, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en España? Bajo mi punto de vista, pues que hemos puesto los incentivos en un cajón específico y eso ha provocado una respuesta fantástica, ¿no? Que es que somos, no recuerdo los datos de ahora mismo, pero de hace pocos años, España es el 10º país que más ciencia produce, ¿no? Y eso es fantástico, cuando veníamos de un país que prácticamente no investigaba hace escasamente 40 años, ¿no? Entonces, ilustra muy bien, yo creo, esta política de incentivos, pues lo que puede transformar la política universitaria. ¿Debemos seguir por aquí o tenemos que replantearnos por lo menos alguno de estos incentivos, ¿no? Podemos priorizar otras actividades, podemos orientarla a una investigación más aplicada, más, como decía antes, orientada a retos sociales. Yo creo que sería muy interesante hacerlo, ¿no? Tenemos, en este sentido, escasos incentivos para la colaboración y la cooperación, ¿no? Los incentivos son producir investigación en los diversos grupos de investigación de las universidades, pero la cooperación entre universidades, entre grupos, todavía es escasa, ¿no? No hay incentivos para esta cooperación entre universidades, entre grupos o entre universidades y actores sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí la nueva política del Green Deal europea puede ser realmente un generador de iniciativas interesantes en este sentido, potenciando esta investigación responsable, en este caso en el ámbito de la sostenibilidad, básicamente, ¿no? Puertas adentro, ¿no? Hemos hablado de políticas universitarias, de políticas de incentivos. ¿Qué pasa puertas adentro? Pues me ha gustado mucho la descripción que ha hecho José Manuel, ¿no? Del de puertas afuera somos innovadores, puertas adentro somos conservadores. Yo creo que ilustra muy bien cómo es la universidad o cómo es buena parte de nuestra universidad a día de hoy, ¿no? Y eso explica también a veces pues esta falta de permeabilidad de la universidad con la sociedad, ¿no? Esclerosis institucional, corporativismos, introspección, ¿no? De los grupos, hablábamos de las disciplinas, bloqueo por parte de determinados grupos inmovilistas que consiguen bloquear la universidad a base de vetar, ¿no? Sea en el claustro, sea en cualquier otro tipo de foro universitario, la lógica de mercado, la lógica disciplinar, ¿no? En este sentido, pues evidentemente tendríamos que trabajar para romper estas inercias conservadoras, estas esclerosis institucionales. Realmente es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero sí que claramente estoy de acuerdo con los colegas que hay que repensar en buena parte la función universitaria en estos días, ¿no? Algunas oportunidades, pues la cooperación se ha dicho, ¿no? La cooperación entre el mundo local y el mundo universitario es un mundo para explorar. ¿No? Hemos vivido históricamente, no sé si estaréis de acuerdo, casi en mundos distintos. La universidad trabajaba con sus objetivos particulares académicos y en todo caso, ¿no? Producía ciencia para el bien común, para hacer avanzar la ciencia en general, y lo que pasaba en la ciudad, en su ciudad, pues eso parecía que no interesaba a la universidad. Y al mismo tiempo la ciudad tenía, ¿no? Albergaba campus y universidades en su territorio, pero la verdad es que tampoco interactuaba mucho porque parecía que tampoco podía participar en el desarrollo de políticas públicas o en la construcción de soluciones a problemas sociales o de la comunidad de la ciudad, ¿no? Ahora vemos que eso es posible, es necesario que la ciudad y las universidades se entiendan, se hablen, hagan proyectos conjuntos, ¿no? En esta combinación que se decía de local y global, pues la verdad es que yo creo que podemos trabajar muy colaborativamente entre ciudades y universidades para conseguir objetivos globales a escala local, ¿no? Justo mañana, justo esta tarde tenemos un seminario específico que también trabajamos con el Ayuntamiento de Barcelona sobre estos retos de universidades y ciudades conjuntamente, ¿no? Y yo lo dejaría aquí, simplemente decir que, como decía anteriormente, hay muchas iniciativas, microiniciativas positivas, que he mencionado anteriormente, pero que bajo mi punto de vista siguen viviendo en los márgenes del sistema. El sistema es uno, está muy instalado y pues hay muchas iniciativas concretas que van en buena dirección, con esa conexión social, con ese compromiso con la ciudadanía,
pero que todavía no hemos conseguido que estas ideas o proyectos en los márgenes impregnen toda la institución universitaria. Gracias. Muchas gracias, Pep. Daniela. Gracias. Julia, me gustaría empezar por hacer una clarificación, que aunque se me ha presentado como persona trabajando con el Gobierno de Gibraltar, he sido rectora, decana, jefe de Instituto de Investigación con más casi 30 años y también soy investigadora y mi perspectiva, que es la que comunico aquí, es una perspectiva personal, ¿no? Es una perspectiva que viene de experiencia y de mi tema de investigación y creo que eso es importante de clarificar cómo llevo esto para adelante, ¿no? Me has dicho 5 minutos, voy a ser muy breve, voy a excluir algunas de las ideas que tenías, pero voy a volver a hablar en inglés con su permiso. I think the question about the limitations and the difficulties I already addressed previously, so I won't be dealing with those now. What I'd like to talk about is more about how we can move forward and some of the key strategies and things about how we move forward, which I think is really important. And there's 3 key areas that I would like to hay 3 focus my áreas principales en las que me gustaría centrar mis sugerencias. En primer lugar, tenemos que abordar la falta de coherencia y las contradicciones internas que se dan en las universidades ahora mismo entre lo que estamos intentando hacer y lo que hacemos realmente. Voy a dar algunos ejemplos de donde se han cuestionado estas contradicciones y cómo tenemos que seguir haciéndolo. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre cómo la transformación y las formas de avanzar vienen de la inspiración y no del miedo. Y en tercer lugar, cómo el liderazgo en educación superior, especialmente en el área de la sostenibilidad, probablemente sea nuestro mayor problema a la hora de hacer avanzar las universidades, porque considero que a veces hay una falta de entendimiento. No entendemos la profundidad de los cambios necesarios en las universidades. Estos son los 3 puntos y me gustaría empezar diciendo que en las universidades encontramos ejemplos excelentes de sostenibilidad. Nuestros colegas han mencionado algunos ejemplos fantásticos, pero siguen estando al margen. Y ahí es donde parece ser que se dan las contradicciones, porque no están en el centro. Y no solo no están en el centro, sino que además en paralelo tienen este multiverso. No sé si seguís la saga de Marvel y todas estas películas de la saga, hay un multiverso, ¿no?, que también se da en las universidades. Tenemos un trabajo fantástico por aquí y luego en un universo paralelo tenemos mucho trabajo, investigación y otras actividades, especialmente en la parte de la enseñanza, que casi contradicen el trabajo que se está haciendo aquí. Así que voy a daros algunos ejemplos. Parte del trabajo que hacemos es en el ámbito de reducir el desperdicio, reciclar, y todo esto va en la dirección correcta, pero seguimos aceptando fondos para investigación de compañías que explotan a las personas y al planeta y siguen invirtiendo en combustibles fósiles y seguimos evitando abordar los aspectos tan complejos de la comida en el campus. La contradicción continúa. En el aula podemos tener un proyecto, una serie de clases que nos dicen que tenemos que avanzar de cierta forma, pero en otra parte de la universidad estamos viviendo experiencias que son contradicciones directas. Por lo tanto, hay una necesidad de liderazgo que venga desde arriba. Y os voy a dar un ejemplo de donde creo que sí que hay liderazgo. En 2019, la Universidad de Cambridge, de la que soy miembro honorario y con quien hago investigación, añadieron
de la noche a la mañana cambiaron toda la oferta alimentaria, lo que tuvo un impacto enorme en la huella de carbono. Retiraron, entre otras cosas, el cordero y redujeron la huella de carbono en el 33% y bajaron el nivel general de emisiones de carbono. Un señor llamado Andrew Bamford, que era responsable de la compra de comida a nivel de la universidad, dijo que era muy difícil imaginar que una decisión pudiera tener tanto impacto de la noche a la mañana, no solo en la salud de los estudiantes, sino también en el impacto medioambiental de la institución, y que tuvo efectos increíbles y que los estudiantes vivieron este cambio. No todo el mundo estaba contento, unos protestaron, otros no, pero mostró liderazgo, valor, mostró que si queremos un futuro distinto, es así como funciona. Y que habrá gente a la que le gustará, habrá gente a la que no, y que vamos a tener que vivir con ello a medida que vamos transicionando hacia un futuro distinto. Creó una nueva experiencia de educación superior para los que la experimentaban no en el aula, sino que la experimentaban en el campus, en el día a día. Va más allá de apagar las luces y reciclar, sino que trata de cuestionar estas contradicciones profundas en la forma de gestionar nuestras universidades. Pero cuando fui rectora de la universidad, una de las cosas que me pareció más complicada era abordar las contradicciones en lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Hay un cómic fantástico de Moore and Brown que captura estas tensiones muy bien. Dibuja una viñeta de un profesor delante de una pizarra en una clase muy convencional en que todos los estudiantes están cada uno en su pupitre, todos mirando hacia adelante, y la viñeta pone: espero que todos seáis innovadores, pensadores críticos, que hagan exactamente lo que yo les digo, porque de eso va la educación superior. Queremos aspirar a pensadores críticos, queremos aspirar a tener un impacto en nuestra sociedad, pero al final, cuando entramos en el aula, todos miramos hacia adelante y el factor dominante, el profesor, el educador, no solo controla la agenda de aprendizaje y enseñanza, sino que no da la capacidad a los alumnos de hacer nada que no sea recibir. Y esta es una contradicción muy importante. Y queremos justicia planetaria, queremos justicia en nuestras sociedades, queremos empoderamiento, queremos capacitar, como he comentado con las preguntas anteriores, y para ello tenemos que cuestionar el cómo y el qué, porque están muy interconectados. Muy brevemente también quiero decir que tenemos que rediseñar nuestros espacios de aprendizaje, no para que sean más verdes, sino para que tengamos el empoderamiento en el centro del aula, para que los estudiantes sean los que lideren la conversación, los que lleven sus mundos al aula y que rediseñen la fisicalidad de los lugares de trabajo, de los lugares de aprendizaje. Eso es muy, muy importante. Y para finalizar, quiero decir que otra cosa clave e inspiradora que están haciendo las universidades y que han estado haciendo específicamente estos últimos 12 meses es la desinversión. El dinero manda, el dinero habla, y es muy importante ser sostenibles desde el punto de vista financiero. El dinero aporta cambio, la desinversión aporta cambio, crea el cambio. Hemos visto a las universidades cambiar su modelo de negocio, estigmatizando las inversiones en combustibles fósiles y creando una compresión permanente en el mercado de valores. Y el impacto es enorme. En los últimos 12 meses hemos visto más de 600 universidades de todo el mundo. Hemos visto cómo desinvertían y cómo daban este primer paso. Tan solo en el Reino Unido, donde yo trabajo, el 50% de las universidades del Reino Unido ya han firmado para desinvertir en los próximos 12 meses. Es un cambio ingente de compromiso, un cambio de compromiso enorme. El dinero habla.
la forma en que invertimos, la forma en que usamos nuestros fondos, la forma en la que los utilizamos para informar nuestra investigación, cambiará la forma en que las universidades y las sociedades se conectan. Es liderazgo puro. Y otra área de liderazgo, no hace falta que nos vayamos muy lejos, Andorra está muy cerca de aquí, está liderando en lo referente a marcos de calidad, está integrando cambios claves de transformación social y sostenibilidad en evaluación de calidad, está liderando en esa agenda. Las Naciones Unidas y el Consejo Económico de Europa, de una forma similar, está intentando también integrar este liderazgo en el marco de calidad, los marcos de calidad que evalúan la calidad de la investigación y de la enseñanza y el aprendizaje. Son solo algunos ejemplos de cómo las universidades pueden liderar, no de forma incremental, no de forma adaptativa, sino proporcionando inspiración y no miedo, que empoderará y animará a las personas a crear diálogo, a conectarse con y a negociar un mejor futuro para nosotros. José Manuel. Sí, bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Creo que las debilidades están absolutamente diagnosticadas y además Pep las ha comentado, pero yo quisiera dar una visión un poquito más optimista, ¿no?, de lo que es el sistema universitario español, porque con todas las debilidades que se quiera, toda la red pública de universidades está entre las 1000 mejores universidades del mundo. Habida cuenta de que hay más de 10.000 universidades, quiere decir que estamos entre el 10%, todo el sistema público y alguna privada ya también, estamos entre el 10% de las mejores universidades del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier ciudadana y ciudadano español, en cualquier territorio esté donde esté, tiene cerca una universidad pública donde le van a dar una educación de calidad. Esto creo que es importante señalarlo. Es un sistema muy equitativo. Y si desde luego se hiciera una clasificación entre la inversión pública en las universidades y el posicionamiento en estos rankings, veríamos que escalaríamos muchas posiciones. De hecho, esto que os acabo de decir no lo cumplen países como Estados Unidos, donde obviamente las universidades privadas líderes están entre las 10 mejores del mundo, pero su sistema público no está entre las 1000 mejores del mundo. O sea que esto conviene ponerlo de manifiesto porque hay veces que no somos conscientes de las fortalezas que tiene el sistema. Equidad. Pues miren ustedes, el año pasado por primera vez hemos pasado en el Gobierno, entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, de los 1.250 millones de euros dedicados a becas. Eso significa 650 millones de euros más que hace 3 años. Es decir, que el esfuerzo está ahí. ¿Que no es suficiente? Pues obviamente nunca es suficiente. Pero ese aumento presupuestario sin precedentes en la última década, por ejemplo, ha permitido que en la última convocatoria haya 40.000 becarios universitarios más. 40.000 familias que pueden permitirse que sus hijos vayan a la universidad. Y en el anteproyecto de ley se recoge negro sobre blanco que el acceso a la universidad, el acceso a las becas, es un derecho subjetivo, dependiente única y exclusivamente de las condiciones socioeconómicas del solicitante. De tal manera que, como ustedes me imagino sabrán, hemos ido disminuyendo una serie de requisitos académicos, simplemente, obviamente, de falta aprobar, pero hemos ido eliminando esas ciertas barreras, porque como todo el mundo sabe, no es lo mismo, dependiendo de la condición socioeconómica, sacar unas determinadas calificaciones o no. Entonces, este es un derecho que estamos poniéndolo ya, y que esperemos que perdure con el tiempo, ¿no? Y luego hay alguna... es cierto que hay las universidades, como los seres humanos, nos movemos por incentivos, ¿no? Las universidades y los profesores. Es cierto que hace 30 años quien tuvo la maravillosa idea de potenciar la investigación con los sexenios de investigación ha hecho que nuestro país esté efectivamente en el lugar que le corresponde, incluso un poco más arriba con su PIB en labor investigadora. Esto ha sido una magnífica noticia, magnífica noticia. ¿Qué tenemos que intentar? Hacer lo mismo con otros incentivos. Saben que sacamos el famoso programa piloto del sexenio de transferencia,
que no hemos podido sacar la convocatoria ordinaria hasta que no se apruebe la ley de la ciencia, porque no hay anclaje legal para hacerlo. Una vez que se apruebe la ley de la ciencia, sacaremos el sexenio de transferencia. De tal manera que efectivamente haya incentivos de este tipo, y en la medida en que este ministerio pueda, seguiremos intentando que haya también algún incentivo para la excelencia en la docencia. O sea que claro que funcionamos por incentivos. ¿Y a las universidades cómo? En el modelo de financiación que se propone en el anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario, hay una parte de la financiación que obviamente corresponde a las universidades, a las comunidades autónomas, y en esto, Pep, te has olvidado, cuando dices gobierno y universidades, debería decir gobiernos, porque no olvidemos que la gran mayoría de las comunidades autónomas tienen leyes de universidades autonómicas. Pero una de las patas de ese modelo de financiación está la financiación por objetivos, con indicadores medibles, negociables y comprobables, que obviamente tendrán que ser en cada universidad con su comunidad autónoma, y donde habrá mejoras económicas que tengan que ver con la transferencia de conocimiento, con la docencia, con la investigación, con el desarrollo local. Es decir, eso es un pacto Estado, comunidades autónomas, universidades, para proceder a ese tipo de desarrollo. Pero termino, dos cosas que a mí me parece importante. O sea, cuidado con los movimientos de péndulo. Conseguimos en su momento que una universidad española que no investigaba, investigara. No pongamos en cuestión ese modelo, ensanchémoslo, todo lo que haga falta. Ensanchémoslo con la transferencia e intercambio de conocimiento, con la actuación social, con la manera de cómo las universidades tienen que tener ese papel en el entorno, con todo eso. Pero no pongamos en duda, por acción u omisión, las ventajas que se han conseguido haciendo de la Universidad Española una universidad investigadora. Esto creo que es importante decirlo, porque estos movimientos de péndulo muy típicos de nuestro país, lo único que hacen es, en fin, echarnos hacia atrás a veces. Y luego hay una iniciativa que a mí me parece fundamental y que en el contexto en que estamos es decisivo. ¿Cómo las universidades están aprovechando esos mecanismos de incentivación? Pues miren ustedes, de 42 alianzas europeas que existen actualmente, España participa en 24. 24 alianzas entre universidades europeas cuyo objetivo es ser profundamente innovadores en la docencia y en la investigación, permitiendo títulos conjuntos, independientemente de cuánto duren, de quién sea la universidad coordinadora. Y en nuestro Real Decreto de Organización de Enseñanzas así se recoge. Todos los títulos que provengan de estas alianzas europeas no van a tener ningún problema ni de qué agencia la acredite, ni de cuál es su duración, ni de las tasas para los estudiantes. Todo eso vendrá en el convenio entre las alianzas europeas. Esa es una vía que ya está presente de innovación en todo tipo, en los procesos, docencia, investigación, intercambio, movilidad. Y las universidades españolas están entusiásticamente adheridas a ese modelo. Por lo tanto, aprendamos de eso, aprendamos de esta iniciativa europea, que en la medida en que podamos, y esta mañana lo decíamos también, en la medida en que eso sea transferible, porque la heterogeneidad que hay en el sistema latinoamericano de educación superior es infinitamente mayor que la que puede existir entre los Estados europeos, infinitamente mayor. En la medida en que eso sea posible y podamos, como una buena práctica, ofrecer a nuestros colegas latinoamericanos esta experiencia, probablemente ellos se beneficiarán de esta capacidad innovadora de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Francesc. Sí. Bueno, yo no quisiera insistir en malas noticias. Creo que las debilidades estructurales las mencioné sobradamente en la primera intervención. Quizás solo añadir que en términos de financiación pública queda mucho camino por recorrer en América Latina, donde por término medio apenas se dedica algo menos del 0,2% del Producto Interior Bruto a la educación superior y al sistema de investigación, todo junto. ¿Sí? Es decir, no solo a las universidades, sino al conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es lógicamente una debilidad estructural muy importante, agudizada además por esa presencia que también remarqué
de la oferta privada en un contexto, digamos, de un crecimiento desbordado de la demanda que no supo encontrar una respuesta por parte de los Estados, en parte por un déficit fiscal muy importante, ¿no? La variable de la privatización no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con la calidad, tiene que ver también con el control de la calidad. Un ejemplo reciente ha sido el caso de Perú, donde hemos visto que una agencia de aseguramiento de la calidad muy reputada, la SUNEDU, ha sido capturada. Bueno, yo por lo menos lo veo así, ¿eh? En fin, no sé, ustedes me dirán, bueno, esto no lo estás explicando bien. Bueno, ha sido capturada en el sentido de que los propios proveedores pertenecientes a instituciones privadas cuya cualificación había sido denegada, se han ahora apoderado del control de la SUNEDU. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, sencillamente a través del Parlamento. Por tanto, la legitimidad política total, ¿no? Pero claro, resulta que algunos diputados en particular son propietarios de universidades privadas que nunca fueron cualificadas, ¿no? Es decir, que, en fin, debilidades yo diría que todas, pero déjeme que termine con un poco de ánimo optimista también, ¿no? Como se ha dicho, yo creo que algo muy importante que hay ahora en América Latina, quizá desde hace décadas yo diría, es una enorme apuesta por el crecimiento, en particular de la investigación. Tanto es así que es verdad que eso no está al alcance ni mucho menos de todas las instituciones, pero en el sector público se están produciendo avances muy importantes. La prueba la tienen en la respuesta que algunas grandes universidades públicas, yo diría en todo el continente, tuvieron durante la pandemia. Desde cuestiones muy básicas como puede ser, por ejemplo, la creación de respiradores, esto ahora nos suena muy extraño, ¿verdad? Muy lejano, ¿no? Pero respiradores en las escuelas de ingeniería con cartón y madera que funcionaban, la producción de gel hidroalcohólico en las facultades de química, esto aquí el colega Pingarrón debe saber más que yo, y lógicamente el papel crítico que han tenido las clínicas y los hospitales vinculados a las universidades, ¿no? No hemos tenido en América Latina una gran producción científica en términos de vacunas, con la excepción de Cuba, pero en definitiva las universidades, en particular las públicas, han sabido estar a la altura, ¿no? Además, eso no se menciona con tanta frecuencia, la productividad científica, y esto es muy interesante, la productividad científica en América Latina ha crecido durante la pandemia, y esto ha sido porque en el fondo la cooperación internacional en términos de acceso, antes se comentaba, ¿no? Acceso a los datos, cooperación internacional a través de las redes y demás, se ha traducido en que el número de artículos publicados en revistas indexadas con autores, no solo exclusivamente, pero con autores de América Latina, se ha incrementado aproximadamente un 30% en 2 años, lo cual es espectacular y da idea también del crecimiento de la capacidad de esa comunidad científica, que en más de un 80% está ubicada en el seno de las universidades. Por tanto, yo quisiera terminar con una llamada de atención sobre, el doctor Pingarrón lo ha dicho también, sobre la oportunidad que existe de cooperación internacional. Yo creo que realmente hay como diría yo, un gran compromiso por parte de los académicos de América Latina y el Caribe justamente en encontrar en la cooperación internacional asideros que permitan superar algunas de estas deficiencias estructurales y que, por desgracia, en el contexto post-pandemia difícilmente van a ser superadas, ¿no? Yo creo que sería soñar, imaginarse que en este contexto el porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la investigación vaya a aumentar en América Latina, por lo menos de momento. Es verdad que lo que hay que hacer precisamente para anticiparse es construir un discurso público, un discurso político que nos recuerde una vez más que los sistemas de educación superior, de investigación, de ciencia y tecnología no son una carga social, sino que son parte de la solución precisamente en un horizonte de una mayor sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios, por las ideas concretas, ¿no? Porque creo que hemos conseguido que salieran bastantes, y también por este punto más optimista y positivo de cara al futuro, que siempre es necesario. Tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. No sé si alguien en la sala se anima.